Hemos llegado al viernes y gracias a Dios que muchos de nosotros podremos quizá descansar durante el fin de semana. Yo quería seguir hablando de este episodio tan importante en la historia de la iglesia, el concilio de Jerusalén, el primer concilio, vamos a decir, ecuménico de la iglesia, que le ponen la fecha del año 49 o 50, es decir, unos 20 años después de la muerte de Cristo. Y como yo he venido diciendo, la primera gran controversia a nivel eclesial es la cuestión de qué hacer acerca de estas nuevas personas paganas, no judías, que están entrando a la iglesia debido a la misión de Pablo y Bernabé y de otros, predicándole a los gentiles. Se supone que en verdad son gentiles familiarizados con el judaísmo, porque en esta lectura de ayer jueves dice que el compromiso al que llegan, que yo quiero hablar un poquito más de eso, de exigirle ciertas cosas a los gentiles. Palabra gentil es igual que pagano, ¿no? Gentil viene de gentes, en latín naciones, que es la expresión que usaban los judíos, en hebreo goyim, para los no judíos, aunque esa palabra goy, nación, a veces se le aplica a Israel, pero normalmente el pueblo, am, es Israel, la osa, ahí viene el laico, y ethnei, o nación, gentil, son los no judíos en general. Y entonces, cuando al final de la lectura primera de ayer se dice que estas cuatro exigencias que se le hacen a los gentiles que están entrando en la iglesia, son cosas que ellos ya deben de por lo menos conocer y aceptar. Se dice que porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Esto indica que estos gentiles, lo más probable, muchos de ellos o la mayoría, asisten a la sinagoga sin convertirse, sin haberse convertido en judíos, siguiendo los pasos de circuncisión y otras cosas. Y entonces, por lo menos saben que los judíos tienen la abominación de la sangre, que tienen una moral sexual más estricta que los paganos, que no comen animales estrangulados ni tienen que ver con los ídolos, ¿no? Esta traducción dice que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Pero a mí me interesaba seguir hablando un poquito de cómo la iglesia decide estas cosas, porque es una lección, vamos a decir, casi en democracia, o por lo menos en escuchar y en ventilar las cosas. Estaba pensando que a lo mejor a mucha gente en la iglesia católica no les gusta la Biblia, porque quizá les parece muy complicada y prefieren algún manual o un catecismo o algo más sencillo, pero ya eso es pues una interpretación o selección de personas, que es un poco como ver una guía de turismo o de viaje
en vez de ir a las tierras mismas y conocerlas de primera mano. Entonces, como yo decía, puesto que hay fariseos en la iglesia que exigen que los nuevos miembros o postulantes, vamos a decir, no sean realmente admitidos a la iglesia hasta que no se conviertan en judíos primero, circuncidados y observando toda la ley de Moisés, incluso todas las reglas de dieta, que son muy importantes en el judaísmo, ¿no? La famosa dieta kosher, las leyes de kashrut, que están en el libro de Levítico. Así que no es una cosa que inventaron los judíos, sino que se les dio en el monte Sinaí, en el libro central del Pentateuco, ¿no? Pero ya cuando surge la iglesia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 19, dice que Jesús purificó o declaró limpias, lícitas, todas las comidas. Eso solamente está en el Evangelio de Marcos. Mateo no lo pone. Juan no entra en esas cosas. Lucas lo pone en una manera mucho más narrada, vamos a decir, con esta visión de Pedro en el techo de animales impuros para los judíos y Dios mandándole que mate y coma. Y él dice, nunca jamás algo impuro ha entrado en mi boca. Parece que no estuvo presente cuando Marcos capítulo 7, verso 19. Y entonces, con ese permiso que le da Dios o mandato, puede ir a casa de Cornelio, un centurión pagano, le predica, viene el Espíritu Santo sobre ellos, es manifiesto. Y entonces se pregunta qué impide que sean bautizados estos paganos que han aceptado a Cristo por la predicación, que ha resultado en que bajara sobre ellos el Espíritu Santo y se manifestara con estas maneras de manifestarse. En esa época tenía mucho que ver con hablar en lenguas y cosas así. Y entonces, y critican mucho a Pedro por haber entrado en casa de paganos. El mismo Jesús parece que no entró en casa de paganos, curaba a distancia, ¿no? Daba una orden y no soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y quedará sano mi siervo, ¿no? Así que cura a distancia, pero come con pecadores, judíos, gente marginada, judía, publicanos, quizá prostitutas, gente que eran excluidas por la sociedad más estricta, más observante, judía especialmente bajo la influencia farisea. Y entonces es muy interesante que habla Pedro, él es el que manda. En Lucas Hechos de los Apóstoles, Pedro es el que toma las decisiones. Después en la segunda parte el héroe es Pablo, pero a lo mejor no es ni apóstol, ¿eh? Los apóstoles son los que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan, y después su muerte, y después comieron con Jesús después de resucitado, y Pablo no califica bajo ese criterio. Él mismo se llama apóstol. Y Lucas, Hechos 14:14 sí tiene esa pequeña excepción de que los apóstoles Bernabé y Pablo, etc. Entonces habla Pedro y dice que ese yugo de toda la ley judía es insoportable y que Dios no está discriminando, haciendo distinción entre judío y pagano si creen en Cristo. Después habla Santiago. Sí que hay una segunda persona que precisamente es a quien se fían o dicen que vienen de parte de Santiago, que es un judío muy conservador. A veces se le llama el hermano del Señor o pariente de Jesús, jefe de la iglesia de Jerusalén. Hay muchas otras cosas que suceden, ¿eh?
en Hechos de los Apóstoles, por el capítulo 21 y 22, pues estos judíos cristianos observantes le van a exigir a Pablo que muestre que es un buen judío yendo al templo, y ahí surge el motín de los que piensan que Pablo ha violado las leyes del templo, introduciendo personas paganas en la parte del templo que no es permitido, pero eso ya es otra cosa. Pero lo interesante es que Santiago cita esta bellísima escritura del final de Amós, que yo quería comentar brevemente. El libro de Amós es un libro de casi puras condenas contra el lujo y los sobornos y toda la corrupción de los poderosos en Israel. Y él predice que van al exilio. Las vacas de Basán que beben vinos en grandes copas y se acuestan en camas de marfil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final del libro se añade una profecía positiva, alentadora, mesiánica. Aquel día siempre se refiere a un futuro, el día de Dios en el futuro. Levantaré la cabaña de David ruinosa. Así que la monarquía está en mal estado. La cabaña de David es la monarquía en ruinas. Repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. Las reconstruiré como en los días de antaño. Así que la salvación final corresponde a un principio de paraíso, vamos a decir. Y entonces van a triunfar los judíos y las cosechas serán maravillosas y hasta los montes destilarán vino. Es la abundancia de vino que se manifiesta en el misterio de las bodas de Caná, que se convierte en las aguas tristes de purificación judía según la ley judía, y se llenan, Jesús las llena de un vino delicioso. Es una señal del tiempo mesiánico. Haré volver a los deportados, reconstruirán las ciudades devastadas, plantarán viñas, beberán su vino, los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé tu Dios. Y lo que cita Santiago es que todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre van a participar en este triunfo final de Dios restableciendo a su pueblo. Y con eso ya tengo que dejar.